Muy buenos días, les habla Elisnel Cáceres Arriaga, Rotaria, en este momento del Club San José de Cúcuta del 4271. Muy complacida de que Rotary Boconó me haya hecho esta invitación para compartir con ustedes un tema importante como lo es ¿quién cuida al cuidador? Hoy hablaremos un poco de aquellas personas que se encuentran detrás de la enfermedad, aquellos que son invisibles en muchas ocasiones y que dan el todo por el todo para que el enfermo salga adelante. Bienvenidos a todos los rotarios que nos visitan del 4370, de 4380 y de otras latitudes del mundo. Muchas gracias. Iniciemos entonces nuestro tema con la responsabilidad del cuidador primario y las diferentes circunstancias que se van a presentar para que ejecute este rol. Encontramos entonces muchas circunstancias que van a convertir a esta persona en cuidador o cuidadora a lo largo de su vida. Observamos mujeres entre 50 y 60 años que van a tener padres, suegros, hijos, con imposibilidad de llevarles a un lugar donde puedan ser cuidados y ellos puedan económicamente hacerse cargo de esta responsabilidad. Entonces asumen ese papel. También observamos padres que desde el nacimiento de su hijo enfermo se convierten en cuidadores 24 horas o papás cuyo hijo enferma de repente o sufre un accidente y le deja en situación de dependencia. Esto también nos lleva a pensar en aquellos enfermos que tienen alteraciones degenerativas como el Alzheimer u otra enfermedad crónica. En muchos de estos casos y circunstancias, ellos se pueden convertir en cuidadores primarios y a veces es de por vida. Entonces, ¿cuál es el concepto de cuidador? Va a ser aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, incapacidad que le dificulte o impida el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Así lo describe en la revista de Enfermedades Neurológicas de México, en el volumen 11, número 3, en la página 169 del 2012. Encontramos entonces la clasificación del cuidador en cuidador formal y cuidador informal. El cuidador formal va a formar parte del 97% de los casos y el cuidador formal el 3%, que es quien recibe una remuneración por cuidar al enfermo. Tenemos que el cuidador informal va a ser sin capacitación, no va a tener remuneración y generalmente tiene un elevado compromiso sin límites de horario. Pueden ser familiares, amigos, vecinos. Observamos que en una gran parte las personas de cierta edad, de la tercera edad, son cuidados por sus hijos, por su pareja, por sobrinos, por nietos, en ocasiones por su madre, su nuera, o en otras ocasiones, cuando no hay familiares cercanos, por vecinos y amigos. La función principal del cuidador va a ser siempre atender las necesidades del enfermo. Pero en ello podemos observar alteraciones como el síndrome del cuidador, que va a ser un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol del cuidador principal de una persona dependiente y se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico. La persona que tiene que afrontar de repente una situación nueva para lo que no está preparado y que consume todo su tiempo y energía. Los síntomas que vemos son sentirse agotado tanto físicamente como mentalmente, sentir problemas para conciliar el sueño, padecer cambios de humor frecuentemente, aumentar o bajar de peso de forma muy acentuada,
padecer aislamiento social por no poder salir prácticamente de su casa. También observamos problemas psicológicos, problemas de depresión, problemas psicosomáticos, ira y en muchas ocasiones aquella frustración de no poder entregarse por completo a esa persona que se está cuidando. Las fases de adaptación o la situación son variadas. Tenemos una fase 1, que son la negociación o falta de conciencia del problema. La fase 2, la búsqueda de la información. La fase 3, la reorganización. Y la fase 4, la resolución de la situación que se está padeciendo con el enfermo. Este compromiso del cuidador va relacionado con el cuidado que implica todo con respecto al paciente. Elaborar comidas, bañarlo, vestirlo, arreglar, desplazar, deambular, trasladar, usar el teléfono, buscar las citas respectivas, realizar compras, compartir momentos de distracción con el enfermo, paseos al aire libre, dependientes de asistencia y de equipos que faciliten su traslado, en ocasiones como sillas de rueda, caminadores, muletas, bastones, coches, entre otros, y administrar la medicación adecuada por el personal, si tienen un ayudante, que sea un enfermero o alguien que les colabore, o por ellos mismos. Todas estas funciones llevan a la sobrecarga de la persona que se está haciendo cargo del enfermo. Y esto condiciona a unos rasgos comunes en el cuidador, como son cambio de roles, por ejemplo, cuando el enfermo es menor, en ocasiones adoptamos esa sensación de ser el papá o la mamá, pero en el caso de que son los papás, pues adoptamos esa sensación de ser los padres de nuestros propios papás. Entonces hay un cambio de roles que implica situaciones adversas que molestan incluso al enfermo. También hay modificaciones de planes del futuro. Ya cuando nos convertimos en cuidadores, pues no podemos viajar lo que habíamos planeado o hacer aquellas cosas que en un momento dado nos habíamos planteado. Hay que también reevaluar la relación interpersonal con las demás personas. En ocasiones esos cambios de humor hacen que la gente se aleje y esto condiciona a un ambiente mucho más destructivo para el cuidador primario. Hay sentimientos de ambivalencia, soy yo el que me quiero morir, ojalá se muriera el enfermo también, o en ocasiones que no valgo nada y que quisiera desaparecer. En fin, hay que reajustar todas estas condiciones y sobre todo el cuidador pierde su desenvolvimiento social en la totalidad. Y con ello llegan las alteraciones en la vida familiar, los cambios en el tiempo libre, los cambios en la salud. En ocasiones el cuidador termina siendo más enfermo que el enfermo que está cuidando. También los cambios en el estado de ánimo. A veces los cuidadores son huraños, son gritones, están agresivos o depresivos, mucho más depresivos que el paciente que está dependiente de ellos. ¿Cuáles son los consejos que se les podría dar al cuidador? Conocer cómo obtener ayuda. Los primeros son los amigos, los familiares cercanos, las asociaciones de voluntariado, los servicios de asistencia social, los vecinos, y mantener, si es posible, sus actividades habituales. No se puede ser el único cuidador, hay que involucrar a otros. Hay que comentar la evolución del paciente con los familiares u otros cuidadores que se conozcan.
Hay que cambiar los hábitos por una vida saludable. Recordar que uno como cuidador es fundamental para la estabilidad del paciente. Mantener una alimentación equilibrada, hacer deporte, evitar consumos excesivos de tabaco, de alcohol, de drogas incluso. Los momentos de respiro en tiempo libre, de ocio, cuidado de uno mismo. Tener reservado un tiempo para hacer cosas propias y que le plazcan. Evitar el aislamiento social. Intentar facilitar la autonomía del familiar al máximo. Dejar que haga lo que pueda hacer, aunque tarde más tiempo. Si no, estaremos favoreciendo su dependencia y aumentando nuestras labores. Favorecer la adaptación también del entorno, procurando que ésta sea estable y que nos ayude a evitar accidentes innecesarios. También evitar el estrés. En la medida de lo posible, planificando de antemano las situaciones conflictivas. Una actitud positiva va a jugar en nuestro favor. Va a fundamentar mantenernos positivamente para poder ayudar más. La información y formación es importante. El familiar enfermo no hace las cosas para fastidiar, sino por el daño cerebral o por la enfermedad que esté presentando. Y por eso presenta conductas nuevas y difíciles de entender en ocasiones. Los sentimientos negativos que aparecen en algunos momentos, pues son humanos. Lo importante es saber reconocerlos y no tener miedo e intentar superarlos o al menos equilibrarlos. Y es fundamental el papel del médico, del personal de salud, que no debemos dudar en ponernos de acuerdo con ellos para contactar cualquier ayuda en todos estos sentimientos negativos. La información adecuada sobre el proceso que afecta al enfermo y su posible evolución son recomendaciones fundamentales, orientándonos sobre todo cómo hacer frente a las carencias progresivas y a la crisis que puede tener la enfermedad. El cuidarse o el cuidar al cuidador nos ayuda a planificar el futuro y a prepararse para recuperar la normalidad tras el fallecimiento del enfermo. Saber organizarse, valorar los recursos con los que dispone, los apoyos físicos de otras personas, la disponibilidad del tiempo y los deseos de compartir su cuidado y con otras personas, bien sean familiares, amigos, vecinos. En conclusión, podemos planificar la asistencia y el cuidado al enfermo. Debemos delegar funciones a otros miembros de la familia, amigos, vecinos, instituciones. Debemos aceptar relevos. Debemos también aprender de las situaciones de ocio y de bienestar para dar un paseo, mantener círculos de amigos donde se puedan comentar sinceramente sus sentimientos. Finalmente, quiero compartirles una frase de Khalil Gibran, donde dice que en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Cuidemos entonces a nuestros cuidadores primarios. Muchísimas gracias por su atención.